¿Te imaginas una época en la que las familias se reunían alrededor de la misma mesa cada noche, sin teléfonos, sin prisas, solo el tintineo de los platos y el olor a comida casera? La cocina de los años 50 era el cálido corazón del hogar, transformando ingredientes sencillos y económicos en platos que hoy nos parecerían casi extraños. En este video, recuperamos 10 clásicos semanales de esa era, los alimentos olvidados que tus abuelos conocían de memoria y que silenciosamente desaparecieron de los menús modernos. 1. Carne de res desmenuzada en crema sobre tostadas. Comenzamos con un plato del que los soldados bromeaban, pero en el que secretamente confiaban: carne de res desmenuzada en crema sobre tostadas. En círculos militares se le apodaba SOS, y después de la guerra, los veteranos que regresaban lo llevaron directamente del comedor a las cocinas de sus familias. Finas lonchas de carne de res seca se rehidrataban en una sencilla salsa blanca hecha con mantequilla, harina y leche. Luego se servían generosamente sobre rebanadas suaves de pan blanco tostado. Por solo unos 35 centavos, la porción en aquel entonces, aproximadamente el equivalente a $4 hoy, estiraba una preciada proteína y llenaba estómagos hambrientos cuando el dinero escaseaba. Las amas de casa lo servían a cualquier hora del día, para el desayuno, el almuerzo o la cena, a veces añadiendo guisantes o huevos duros en rodajas cuando tenían un poco más. La carne salada solía venir en pequeños frascos de vidrio que nunca se desperdiciaban. Una vez vacíos, se lavaban y reutilizaban para guardar botones, clavos o material de costura. Para la década de 1960, los alimentos de conveniencia más rápidos comenzaron a desplazar este clásico laborioso de la mesa. Hoy sobrevive principalmente como un recuerdo nostálgico, mantenido vivo en algunos restaurantes antiguos y en las historias de las personas que crecieron con él. ¿Tus abuelos alguna vez hablaron de este humilde y cremoso favorito? 2. Hígado y cebollas. Cada jueves por la noche en los suburbios de América, un aroma inconfundible flotaba por la casa. Cebollas salteadas mezclándose con el fuerte y rico en hierro olor a hígado de res. Los médicos y nutricionistas de los años 50 insistían en que los niños necesitaban hígado semanalmente para un crecimiento adecuado, por lo que las madres lo preparaban fielmente, cortándolo en finas lonchas y friéndolo en la chispeante grasa de tocino. Una vez dorado, se cubría con una generosa pila de cebollas caramelizadas y se servía junto a puré de patatas que intentaba, a menudo sin éxito, conquistar a los niños desconfiados. Los padres elogiaban sus beneficios para la salud, los niños rogaban negociar el número de bocados que debían tomar, y los carniceros endulzaban el trato regalando tarjetas de recetas llenas de consejos para hacer el hígado más apetecible. A solo 29 centavos la libra, era una de las proteínas más baratas disponibles, lo que la convertía en un alimento básico para las familias con presupuestos ajustados. Algunas cocineras lo disfrazaban, moliendo el hígado en pastel de carne o mezclándolo con carne molida para ocultar su sabor metálico. Pero a medida que los consejos nutricionales modernos cambiaron y las vísceras perdieron popularidad, el hígado desapareció lentamente de las mesas. Para la década de 1970, había sido desplazado casi por completo, relegado más a los pasillos de comida para mascotas que a las cocinas familiares, sobreviviendo solo como un vívido recuerdo de la infancia para muchos. 3. Rollos de col. En cada barrio de inmigrantes de la década de 1950, desde Polonia y Alemania hasta Hungría, casi todas las familias tenían su propia versión de los rollos de col. Aunque los orígenes eran diferentes, la estructura del plato era la misma. Hojas de col escaldadas lo suficientemente suaves como para envolver un relleno de carne de res molida, cebolla y arroz, sazonado ligeramente con sal, pimienta o pimentón. Este plato casi siempre aparecía en la cena del domingo, ya que requería mucho tiempo de preparación, pero producía grandes cantidades, suficientes para comer el lunes e incluso el martes. Las amas de casa debían tener cuidado de que las hojas de col no estuvieran ni demasiado blandas ni demasiado crujientes, porque un pequeño error haría que la hoja se rompiera al enrollar. Una vez en la olla, el plato se cocinaba en salsa de tomate o chucrut,
creando un sabor agridulce y rico. A solo 12 centavos por porción, era una forma extremadamente económica de estirar la carne. Muchas familias añadían pasas, usaban cordero en lugar de res, o tenían técnicas especiales de enrollado transmitidas de generación en generación. Las cenas de recaudación de fondos de la iglesia a menudo servían este plato, demostrando su popularidad en la comunidad. 4. Queso de cabeza. En la década de 1950, el queso de cabeza, un fiambre hecho con carne de cabeza de cerdo estofada, aparecía con frecuencia en los almuerzos de muchas familias, aunque su nombre hoy en día pueda sorprender. Esto no es queso, sino trozos de carne de la cabeza del cerdo, cocidos a fuego lento durante horas para que liberen su gelatina natural, y luego enfriados en un molde para que cuajen. Las gruesas rebanadas de queso de cabeza, servidas con pan de centeno y mostaza, ofrecían una cantidad de proteína increíblemente barata. Las carnicerías de la época hacían queso de cabeza fresco todos los días y lo vendían por peso, mientras que las familias que mataban sus propios cerdos aprovechaban todo el animal, sin desperdiciar nada. Los inmigrantes de Europa veían este plato como parte de sus recuerdos de la patria, trayendo consigo versiones familiares con hierbas, pimienta, ajo o vinagre. Muchas regiones, como la de los holandeses de Pensilvania, incluso añadían un poco de vinagre de sidra para un toque ácido. Aunque el proceso de elaboración tomaba todo el día, el costo casi nulo hacía de este plato una opción perfecta para tiempos económicos difíciles. Sin embargo, junto con las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y los cambios en los gustos, el queso de cabeza fue desapareciendo gradualmente de las mesas modernas, quedando solo en tiendas artesanales especializadas. 5. Carne de res seca en crema. A diferencia de la versión familiar servida con tostadas, la carne de res seca en crema de la década de 1950 se mezclaba directamente con puré de papas o fideos, creando una comida rápida pero energética para las familias con un solo ingreso. La carne de res seca enlatada, salada, duradera y de larga conservación, era vendida por marcas como Armour o Hormel en sus características latas redondas y planas. Antes de cocinar, las amas de casa debían remojar la carne en agua para reducir su salinidad y luego añadirla a una salsa cremosa hecha con mantequilla, harina y leche. Las latas de carne de res seca siempre estaban disponibles en la despensa, convirtiéndose en un salvavidas para los días ajetreados o a fin de mes cuando el presupuesto era ajustado. Muchas variaciones incluían huevos duros, queso, o se mezclaban con judías verdes para crear un guiso que se llevaba a reuniones de padres o fiestas de la PTA. Para las familias de la Marina, este plato estaba ligado al menú militar, convirtiéndose en un sabor familiar cada vez que iban al economato. Pero a medida que la carne fresca se abarató y los congeladores se hicieron omnipresentes, los platos que utilizaban carne seca de larga duración fueron perdiendo su lugar. Para la década de 1960, la carne de res seca en crema fue reemplazada por carne fresca más conveniente, quedando solo en la memoria de quienes crecieron con ella. 6. Requesón y fruta. Antes de convertirse en un alimento dietético de la era moderna, el requesón con fruta era un almuerzo familiar común en todos los hogares de la década de 1950. Este queso fresco rico en proteínas costaba alrededor de 25 centavos la libra y se combinaba con frutas enlatadas como duraznos, peras o cóctel de frutas para crear una comida rápida y nutritiva. Servido sobre hojas de lechuga, aparecía en los almuerzos de señoras, en la iglesia, en funerales y también detrás de escena en eventos comunitarios. Los niños lo comían como merienda con galletas saladas, mientras que los adultos lo consideraban una opción ligera pero saciante. Muchas amas de casa añadían mayonesa para aumentar la cremosidad, aunque el plato ya era muy versátil. Cada lechería local creaba su propio tipo de requesón, seco, suave, de grano pequeño o grande. Debido a su fácil deterioro, este plato obligaba a las familias a ir de compras 2 veces por semana, creando inadvertidamente el ritmo de vida familiar de esa década.
Los consejos lácteos lo promocionaban fuertemente por su alto contenido de calcio, mientras que la fruta enlatada ofrecía dulzura y conveniencia que cualquier familia podía permitirse. Cuando el yogur ganó popularidad en los años siguientes, el requesón con fruta fue desapareciendo gradualmente de la mesa, existiendo solo en los recuerdos de infancia de la generación anterior. 7. Cena hervida. Una olla, toda la cena. Esa era la filosofía de la cena hervida, boiled dinner, un plato que aparecía regularmente cada semana en muchos hogares de la década de 1950, a menudo los miércoles, día dedicado a la colada y la limpieza. En una olla grande, trozos de carne en salmuera, col, patatas y zanahorias se cocinaban a fuego lento durante horas. Estas solían ser cortes de carne baratos que requerían mucho tiempo para ablandarse, por lo que el plato se convertía en una opción ideal para un día ajetreado. Solo había que ponerlo al fuego y dejar que el tiempo hiciera el resto. Cuando la carne estaba casi tierna, las verduras se añadían una a una según su tiempo de cocción, asegurando que todo alcanzara la ternura perfecta. El aroma de la col se extendía por toda la casa, impregnando las cortinas, un recuerdo familiar para muchos que crecieron en esa época. El rico caldo restante se usaba luego para hacer sopa al día siguiente, y la carne y las verduras sobrantes se convertían en un hash para el desayuno del jueves. En Nueva Inglaterra se añadían nabos y remolachas. En el sur se usaban codillos de cerdo en lugar de carne en salmuera. Aunque las variaciones eran diferentes, el denominador común seguía siendo la conveniencia, la economía y la capacidad de alimentar a toda la familia con los ingredientes más sencillos. Cuando aparecieron las ollas de cocción lenta, la cena hervida fue quedando en el pasado, convirtiéndose en un símbolo de una época en la que la cena siempre estaba ligada al cuidado de la madre. 8. Sándwiches de lengua. En la década de 1950, los sándwiches de lengua aparecían en la mesa familiar con tanta frecuencia como el pavo o los fiambres. La lengua de res, una parte de la carne que hoy en día muchos evitan, en aquel entonces se consideraba una fuente de proteína barata y abundante. Con un precio de solo unos 35 centavos la libra, se convirtió en una opción ideal para familias numerosas. El proceso de cocinar la lengua de res era bastante elaborado. Había que hervirla durante horas hasta que estuviera tierna, y luego pelar la gruesa capa exterior. Una vez cortada en rodajas finas y fría, la carne de la lengua tenía un sabor suave. Era tierna y muy adecuada para sándwiches de almuerzo. Acompañado de mostaza o rábano picante, este plato se convirtió rápidamente en una especialidad de las familias judías, del Medio Oeste y de las zonas agrícolas donde la gente aprovechaba cada parte del animal. Muchos niños de la época llevaban sándwiches de lengua a la escuela en sus loncheras. Aunque la vista de las papilas gustativas en la superficie de la carne hacía que no pocos se estremecieran. Algunas familias incluso molían la carne restante para hacer un paté para sándwiches al día siguiente. Los supermercados de entonces vendían tanto lengua fresca como enlatada, considerándola un alimento tan normal como cualquier otra carne. Pero desde principios de la década de 1960, los gustos estadounidenses cambiaron drásticamente. Las vísceras fueron desapareciendo gradualmente de los menús, y los sándwiches de lengua se convirtieron silenciosamente en un recuerdo lejano de una época en la que no se desperdiciaba ni un trozo de comida. 9. Pastel de salmón. En la década de 1950 el pastel de salmón era un plato indispensable cada viernes, día en que las familias católicas se abstenían de carne. Una lata de salmón, valorada en 49 centavos, se mezclaba con pan rallado, huevos y especias, y luego se horneaba hasta obtener un pastel firme, aromático y nutritivo. El salmón rosado, más barato que el salmón rojo, era el más utilizado, aunque su sabor era más suave. Los huesos y la piel se trituraban finamente durante la mezcla, añadiendo una valiosa fuente natural de calcio para los niños pequeños. Al servirlo, el pastel de salmón solía ir acompañado de salsa blanca o guisantes a la crema, creando una comida sencilla pero nutritiva. Muchas amas de casa eran más creativas.
añadiendo pepinillos, alcaparras o hierbas aromáticas para hacer el plato menos monótono. Las sobras se cortaban en rodajas limpias para los almuerzos del día siguiente, convirtiéndose en un relleno de sándwich rico en proteínas y económico. La década de 1950 fue también un periodo de fuerte promoción por parte de la industria del salmón de Alaska. Las revistas femeninas publicaban numerosas recetas y cada lata de salmón venía con un folleto de instrucciones para atraer a los compradores. Pero a medida que el atún se abarató y se hizo más fácil de encontrar, y el mercado de pescado fresco se expandió en la década de 1960, el pastel de salmón fue perdiendo su posición. Hoy en día, este plato ha desaparecido casi por completo de las mesas modernas, pero para muchas familias todavía evoca una época de ahorro y creatividad. 10. Cazuela de chow mein. En la década de 1950, cuando la cocina asiática era todavía muy desconocida para la mayoría de los estadounidenses, la cazuela de chow mein aparecía semanalmente en innumerables hogares. Este era un plato más típicamente americano que asiático. Verduras enlatadas estilo chop suey mezcladas con sopa de crema de champiñones, a las que se añadía carne de res molida o pollo sobrante, y luego se cubría con una capa de fideos crujientes, antes de hornear hasta que estuviera dorado y burbujeante. El sabor a apio y brotes de soja en las latas de verduras para chow mein creaba una sensación exótica lo suficientemente interesante. La salsa de soja, casi el único condimento asiático presente en las cocinas de la época, a veces se añadía para dar profundidad, aunque el sabor aún estaba muy lejos del plato original. En los libros de cocina de iglesias y asociaciones de mujeres, este plato siempre tenía muchas variaciones. Añadir anacardos para ocasiones especiales, pimiento para el color, o más fideos crujientes para que los niños lo disfrutaran más. Lo que hizo popular a la cazuela de chow mein fue su rapidez. Solo había que mezclar, verter en el molde y hornear, lo que encajaba perfectamente con el ajetreado ritmo de vida de las madres que empezaban a trabajar después de la guerra. En muchos suburbios, incluso se consideraba una especialidad moderna, lo que indicaba que la familia estaba al día con las nuevas tendencias culinarias. Aunque hoy en día es difícil encontrar este plato en los menús modernos, sigue siendo un símbolo de una época en que los estadounidenses comenzaron a abrirse a los sabores del mundo, a su manera muy americana. Estos platos no son solo sabores, sino también recuerdos de una época pasada. Si tú también te has sentido transportado a las décadas de los 70-80 a través de estas pequeñas historias, dale a me gusta y suscríbete al canal para que juntos descubramos más secretos culinarios olvidados. Gracias por ver el video de hoy.